Padre Eleazar López Hernández, qual è la realtà oggi della teologia india? Cosa è oggi? Bueno, para hablar de la teología india tenemos que distinguir varios momentos. El momento anterior a la llegada de los europeos, en que los pueblos vivían sus procesos de una manera libre, sin interferencias de otros lugares, pero sí con relaciones dentro de los mismos pueblos, existían no solo cuestiones económicas, cuestiones culturales. Estos pueblos construyeron altas civilizaciones y construyeron también religiones. Es decir, expresaron en esquemas propios su relación con Dios y su modo de entender con Dios. Entenderse con Dios en la naturaleza, en la vida. Este modo de entender a Dios también es teología. El nombre no existía, pero ellos podían hablar de Dios, porque antes habían hablado con Dios. A la llegada del mundo europeo allá, estas religiones, con sus teologías, con sus ministerios, fueron duramente atacados. Pero no se acabaron, porque como era la razón más fuerte que daba sentido a la vida de los pueblos, aún con el rechazo, lograron amalgamar, unir su experiencia religiosa con la propuesta que vino afuera. Y eso es propiamente la teología india, porque nosotros no éramos indios, nos hicieron indios. Entonces hicieron indios también todos los elementos que conformaban nuestra vida, incluida la religión, incluida la teología de nuestros pueblos. Entonces, esa teología, que en un principio fue de confrontación para mostrar quién era el Dios verdadero, porque los que llegaron decían que traían al Dios verdadero, y los pueblos de aquí decían, nosotros ya conocemos a Dios y es el mismo, pero los misioneros y en general, pues los que llegaron negaban que los pueblos pudieran conocer a Dios. Y los pueblos dijeron, está bien, ustedes dicen que no es el verdadero Dios, pero nosotros seguimos creyendo que es el mismo Dios. Y entonces unieron la propuesta cristiana con lo que aquí está, lo que ya estaba en nuestros pueblos. Hay muchas maneras de eso. Yuxtaposición, sobreposición, sustitución y síntesis. Síntesis teológica. Y casi desde el principio ya hubo esfuerzos de elaborar síntesis teológicas en que lo indígena, el dios indígena Teotl, con sus distintos nombres, Ipalnemohuani, Tloquenahuaque, Totecuyo, el Señor del cielo y de la tierra, todos los nombres que tenían de Dios, dijeron, es el Dios cristiano. Teotl, Dios. Y el primer texto que tenemos se llama Nicamopoua, que es el relato de la Virgen de Guadalupe, que para algunos es un relato de una aparición más de la Virgen María, pero tiene elementos que no son solo eso, es el esfuerzo de mostrar la parte femenina de Dios. Tonantzin Guadalupe, que se traduce en nuestra Madre Guadalupe, no solo es la Virgen María, es también quien para los pueblos indígenas representa a la Madre, que es la tierra, que es Dios mismo, en su aspecto, en su realidad femenina.
La iglesia tardó mucho en entender esto, pero ya con Juan Pablo II se dijo, la Virgen de Guadalupe es el rostro materno de Dios. Entonces se acepta esta elaboración teológica. Sin embargo, oficialmente en la iglesia todavía hay muchas dificultades para incorporar esta palabra y esta sabiduría, esta experiencia de nuestros pueblos dentro de la teología oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un problema. La teología se ha entendido aquí como racionalización y por lo tanto tiene que ver con poner la fe en diálogo con la razón y entonces elaborar la ciencia de Dios. Fides querens intellectum. La fe busca la intelección. Bien, entonces se han elaborado muchos elementos de explicación de lo que es nuestra fe, de los contenidos de nuestra fe, para mostrar que no están en contradicción con lo que la ciencia plantea. Pero los pueblos indígenas no están tan preocupados en dar explicaciones, sino en mostrar quién es Dios para nosotros, sin la pretensión de decir esta es la verdad absoluta, definitiva sobre Dios. Esta es la manera en que nosotros entendemos a Dios. Y es la manera también en que incorporamos la propuesta cristiana en nuestra vida. Cada vez se ha ido ganando espacio para entender lo que ya es un principio dentro de la iglesia. Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Lo que se recibe al modo del recipiente. Los pueblos indígenas no podrían entender la propuesta cristiana si no es en los recipientes propios. Y poco a poco se ha ido entendiendo que el Evangelio de Jesús se recibe en el Evangelio de la vida de los pueblos. Es decir, la buena nueva de Jesús, que Dios nos ama, que Dios tiene un proyecto de vida para nosotros, los pueblos lo entienden en su propia experiencia. Porque en nuestra historia, en nuestro caminar, también nosotros experimentamos que Dios está con nosotros. Dios no llegó porque llegaron los europeos. Dios estaba con nosotros. Bien, esto que quedó más en la religiosidad popular, en el pueblo sencillo, pues en la iglesia no sabía qué hacer frente a eso. En los últimos 50 años ha habido un avance en esta línea. Lo que el concilio recogió hablando de las semillas del verbo, que es una categoría que estaba en los padres de la iglesia para entender también lo que había de bueno y noble en las culturas que no eran las de la Biblia y poder así llevar la propuesta cristiana en conexión con eso bueno y noble que hay fuera del ámbito donde se manifestó el verbo encarnado. Crearon esta categoría, semillas del verbo, es decir, Dios sembrado en esos pueblos. Es la presencia antecedente de Dios. Bien, los pueblos, el concilio recogió eso para hablar de los signos de los tiempos que hay, hablar de esta presencia que está más allá del ámbito eclesiástico y poder entonces entrar en diálogo con esa presencia de Dios que está más allá de nuestros esquemas. Bueno, esto ha servido para el mundo indígena decir, también nosotros tenemos la presencia antecedente de Dios, del Verbo y del Espíritu en nuestras culturas. Y lo viven en la religiosidad popular. Lo viven con los símbolos que estaban aquí mucho antes de que llegaran los misioneros, pero dándole también el sentido cristiano. Es decir, hicieron una síntesis de las dos vertientes. Pero esta síntesis no había logrado llegar a las estructuras de la iglesia porque no había una mediación.
A partir de hace unos 60 años para acá, hay vocaciones indígenas al sacerdocio, a la vida consagrada, hay pastores indígenas, hay catequistas indígenas, hay gente que ya no es solamente la gente común, ya somos parte de la estructura de la iglesia. Y los primeros que entramos tuvimos que despojarnos totalmente de esta identidad indígena, de nuestro pensamiento indígena, de nuestra experiencia religiosa indígena y asumir lo que de fuera venía. Es decir, tuvimos que blanquearnos para poder entrar en la iglesia. Tuvimos que dejar las plumas, tuvimos que dejar los trajes afuera, nuestras danzas, para poder entrar revestido como un blanco. Pero hay una generación nueva que a partir de los 70, ya con una iglesia que se abre, sobre todo de Medellín para acá, del 68, que se abre a estar al lado de los pueblos, nosotros dijimos, ¿y por qué no llevamos también nuestra identidad dentro de la iglesia? Y este sector de sacerdotes, religiosas, pastores indígenas, somos los que hemos hecho el puente. El puente servía solamente del lado de la institución hacia nuestros pueblos. Éramos los que extendían la acción de la iglesia hacia nuestros pueblos. Ahora dijimos, pero también nuestros pueblos tienen cosas que llevar a la iglesia. Y ese es el nuevo momento que vivimos. Momento difícil porque al principio fuimos atacados. Hubo mucha desconfianza en relación a estos puentes. ¿Por qué? Porque decían, entonces ustedes no se convirtieron. Ustedes están regresando al paganismo, a las cosas anteriores. Pero es porque no había esquemas para eso, para la comprensión. Y dijimos, ojo hermano, podemos leer lo mismo que tú estás leyendo de la escritura, los dogmas, podemos leerlo desde nuestra perspectiva. Y leyéndolo desde nuestra perspectiva, cabe la posibilidad de poner también ahí lo nuestro. En posiciones no dialogantes no cabe, pero eso ya quedó en el pasado. Estamos en un nuevo momento, en afirmar lo que los primeros teólogos hace 500 años plantearon frente a los misioneros. Después de oír el credo de los misioneros, dijeron, también nosotros creemos en Dios. Y es el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, el que nos dio el maíz, el que nos dio los alimentos, el que nos dio los hijos y el que tiene un proyecto de futuro para nosotros. Es el mismo Dios. En ese momento los misioneros no estaban en condiciones, salvo algunos, de entender esta propuesta. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Los de entonces contestaron, no es, porque el de ustedes es el diablo, que se disfraza de Dios, maneja las cosas de Dios, pero es el diablo. El Dios verdadero está de nuestro lado, por dos razones, porque tenemos el libro, la Biblia, y tenemos el poder para imponerlo, las armas, ganamos la guerra. Esos argumentos no son válidos, nunca han sido válidos, pero hay algunos que lo siguen sosteniendo ahora. Siguen planteando. Pero en términos generales, hay ya un avance enorme. El hecho de que este sínodo pueda realizarse con indígenas y con actitud de los demás de acoger la palabra indígena es un cambio radical en la iglesia. Porque en mi caso, yo he venido muchas otras veces para ser señalado, ojo con esto, ojo con aquello, ¿y qué pasó con la ortodoxia? Ahora soy invitado oficial para apoyar esto. La iglesia está cambiando, los obispos están cambiando y hay en este momento posibilidades de un diálogo fructífero en que se pueda afirmar, hermano indígena, tenías razón, es el mismo Dios, no es otro Dios. El Dios de los pueblos es
también el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo.